Si estás cansado de lugares demasiado educados, ven a Serbia, donde soltar algún que otro taco es prácticamente un condimento nacional. Deja un 1 en los comentarios para que sepa que estás ahí. Y no olvides darle a seguir en la esquina superior derecha. Serbia se encuentra en los Balcanes, un cruce de caminos entre la Europa oriental y occidental. Es un país sin salida al mar, con una superficie de unos 88.000 kilómetros cuadrados y una población de más de 6,6 millones de habitantes. Antiguamente el corazón de la antigua Yugoslavia, Serbia lleva consigo un legado complejo de cultura, religión e historia, además de una posición geopolítica única. Aunque aún no es miembro de la UE, Serbia desempeña un papel clave en el mantenimiento de la estabilidad regional, especialmente en sus relaciones con Kosovo, Rusia y el bloque europeo. No es un país llamativo, pero atrae silenciosamente con profundidad y un sutil contraste entre tradición y modernidad. En el Boulevard Knez Mihailova, la calle peatonal en pleno centro de Belgrado, las mujeres serbias parecen una armonía entre pasado y presente, no tienen prisa. Caminan con la espalda recta, los ojos profundos y serenos, suaves pero orgullosas, altas, muchas superan el 1,70 m, con rasgos clásicamente eslavos, pómulos marcados, narices rectas y un cabello oscuro o castaño que cae suavemente sobre los hombros. No necesitan atuendos llamativos, basta un abrigo largo, zapatos de cuero y esa presencia característica que gira miradas. Aquí las mujeres no solo son bellas, son fuertes en la manera en que equilibran la tradición, con un impulso moderno hacia la vida, ¿no? Puedes verlas salir de una clase universitaria, libro en mano, auriculares puestos, paseando junto a la fortaleza de Kalemegdan, un símbolo que ha presenciado innumerables guerras, como si la historia no fuese solo algo escrito en los libros, sino algo que respiran. Lo que sorprende a muchos, las mujeres representan el 51,4% de la población de Serbia y ocupan casi el 40% de los escaños parlamentarios, una de las tasas más altas de los Balcanes. Están muy formadas, dominan 2 o 3 idiomas y muchas tienen másteres o doctorados, especialmente en campos como el derecho, la tecnología y la educación. En Belgrado es común encontrar a mujeres jóvenes que dan clases en la universidad durante el día y por la noche dirigen estudios de yoga o negocios en línea. Son adaptables, independientes y no temen vivir solas. En ciudades como Novi Sad o Niš, las mujeres llevan pequeños negocios y lideran iniciativas creativas en diseño digital, tecnología y productos de belleza orgánicos. Aunque el coste de vida es moderado, una persona puede vivir cómodamente con 700-900 euros al mes. El ritmo más lento, los gastos razonables y el fuerte sentido de comunidad han llevado a muchos extranjeros a elegir Serbia como destino a largo plazo. Y quizá lo más importante, las mujeres serbias no temen envejecer. Con 50 o 60 años aún se las ve vestidas con elegancia, llevando tacones, tomando vino en una terraza y conversando con pasión sobre política, libros o fútbol. Y quizá la arquitectura de Serbia comparta ese mismo espíritu, sin prisas, sin pretensiones, pero llena de carácter, lo suficiente como para dejar una impresión duradera. A diferencia de muchos países europeos donde los edificios se conservan como museos, Serbia es una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, de Oriente y Occidente. Las huellas otomanas se encuentran con las influencias austrohúngaras, el socialismo clásico convive con el minimalismo moderno. Nada sigue un orden estricto y sin embargo todo coexiste de algún modo. Al pasear por Belgrado lo que destaca no es la perfección sino el contraste. Un bloque gris de hormigón brutalista puede estar justo al lado de una elegante villa Art Nouveau.
Los viejos edificios de apartamentos de la era yugoslava, con balcones acristalados improvisados y tendederos que se extienden entre pérgolas de bugambillas, no se consideran feos, sino vivos, auténticos y descaradamente humanos. La fortaleza de Kalemegdan, situada en la confluencia de los ríos Danubio y Sava, es uno de los monumentos históricos más emblemáticos del país. Desde allí se puede ver toda la ciudad. La fortaleza se remonta a la época romana, reconstruida y ampliada a lo largo de los siglos, llevando las marcas del dominio bizantino, otomano y de los Habsburgo. Es el tipo de lugar donde simplemente quedándose quieto y escuchando el viento, uno siente que oye respirar al propio tiempo. En Novi Sad, la arquitectura se percibe más suave. El casco antiguo está cuidadosamente planificado, con casas de colores pastel, tejados de tejas rojas y ventanas de madera con marcos blancos. La Iglesia Católica del Nombre de María se eleva en la plaza central como una versión en miniatura de la Europa continental. Mientras tanto, la fortaleza de Petrovaradin, llamada en su día el Gibraltar del Danubio, se alza como un magnífico ejemplo de la arquitectura militar austrohúngara de finales del siglo XVII. Aún así, ninguna conversación sobre la arquitectura serbia está completa sin el legado de Yugoslavia, edificios de gran escala en estilos brutalista y modernista socialista. Monumentos, bibliotecas, estaciones de tren, museos, muchos ahora envejecidos o en mal estado, siguen dejando una poderosa impresión gracias a su escala monumental, sus formas geométricas audaces y el peso histórico que transmiten. Pero quizá nada capte tan bien el espíritu serbio como las enormes estructuras de hormigón que han construido. Hay algo crudo y auténtico en la gente de Serbia, sin pulir pero nunca grosera. No dan rodeos, dicen lo que piensan, pero detrás de esa franqueza hay un profundo sentido del honor. Su palabra y sus promesas se toman en serio, casi hasta el extremo. Serbia cuenta con un sistema educativo relativamente sólido, con una alfabetización casi universal y una de las tasas de matriculación universitaria más altas de los Balcanes. Muchos jóvenes serbios hablan con fluidez lenguas extranjeras, especialmente inglés y alemán, ya que con frecuencia aspiran desde temprano a estudiar en el extranjero o a exportar sus habilidades fuera del país. Como todos los países, Serbia también tiene sus sombras. Detrás de las tranquilas tardes en Belgrado y los ecos de las canciones tradicionales que resuenan desde las montañas de Zlatibor, se esconden grietas en la confianza de la gente hacia el propio sistema en el que vive. La corrupción no es solo un rumor, se cuela en concursos de obras públicas, hospitales, escuelas y en cada proceso burocrático donde se esperan sobornos simplemente para que las cosas funcionen. Muchos serbios bien formados y con talento se sienten frenados por un sistema en el que la equidad suele favorecer a quienes tienen contactos. Graduados que dominan el inglés o el alemán, ingenieros informáticos, jóvenes médicos, muchos optan por marcharse a Alemania, Austria o Escandinavia en busca de un entorno más transparente y gratificante. Mientras tanto, los agricultores de Vojvodina pagan sus impuestos íntegramente solo para ver cómo surgen zonas industriales en sus tierras de cultivo, sin una explicación clara. Peor aún, la gente empieza a acostumbrarse a una realidad en la que nadie rinde cuentas. Cuando en 2024 se derrumbó el techo de la estación de tren de Novi Sad, los medios estallaron en indignación, pero ningún funcionario dimitió, y luego todo se silenció como si nunca hubiera ocurrido. La vida en Serbia es una mezcla de ritmos pausados, espacios históricos y presiones silenciosas que los de fuera a menudo no perciben. Al caminar por Belgrado, pasando por cafés con terrazas, barrios antiguos y el eco lejano de instrumentos de metal, uno podría pensar, esta es una ciudad habitable, amistosa y abierta. Pero detrás de esa fachada tranquila
hay una realidad que aún lucha con numerosos desafíos, desde la economía y la política hasta la confianza pública. En las grandes ciudades como Belgrado, Novi Sad o Niš, la vida se siente más moderna. Los jóvenes visten con estilo, dominan la tecnología, hablan varios idiomas y siempre buscan maneras de salir adelante. Los cafés y las bibliotecas permanecen abiertos hasta tarde. Muchos estudiantes compaginan los estudios con trabajos a tiempo parcial y ganan, de media, solo entre 400 y 500 euros al mes. Los ingresos son bajos, pero el coste de vida es relativamente manejable. Una comida cuesta entre 5 y 8 euros, un café menos de 2 y el alquiler en las afueras oscila entre 250 y 350 euros al mes. El ritmo es tranquilo, la presión menos intensa que en las ciudades occidentales, pero eso no significa que la vida sea fácil. En las zonas rurales el ritmo es aún más lento. Los pueblos de Vojvodina, Šumadija o del sur de Serbia aún siguen rutinas tradicionales, madrugar para trabajar en el huerto, mercados por la tarde y noches pasadas bebiendo raquija y contando historias antiguas. Pero es también aquí donde el desequilibrio se hace más visible, escuelas mal financiadas, hospitales en deterioro y jóvenes que se marchan sin planes de volver. Pueblos enteros quedan en manos de ancianos y niños. Algunas familias sobreviven gracias a las remesas enviadas por hijos que trabajan en Alemania, Austria o Suiza, euros convertidos en dinares para superar el invierno. Aún así, hay algo que los serbios parecen no perder nunca: la dignidad. Pueden ser pobres, pueden estar frustrados con su gobierno, pero mantienen un orgullo silencioso en la manera en que viven sus vidas, ¿no? Serbia puede no tener costa, pero guarda un tesoro de paisajes. Cada lugar por el que pasas deja una huella inolvidable. No es una belleza hecha para las fotografías, sino para la reflexión, silenciosa, intacta y llena de carácter. Desde las llanuras planas del norte hasta las montañas que se alzan en el sur, desde los ríos que atraviesan ciudades hasta los monasterios escondidos en lo profundo de los bosques, Serbia es como una sinfonía de tierra y gente, de lo antiguo y lo libre. En el norte, las llanuras de Vojvodina se extienden como una alfombra tranquila y sin fin, campos interminables de girasoles y trigo, caminos de pueblo bordeados de abedules, un paisaje rural que recuerda a Rusia, pero más amable y familiar. En esa tierra llana, la localidad de Sremski Karlovci aparece como una pequeña joya con antiguas iglesias, seminarios y viejos viñedos, donde el vino Vermet se elaboraba antaño y se servía a bordo del Titanic. Al avanzar hacia el centro, la capital, Belgrado, se alza en la confluencia de los ríos Sava y Danubio, dos grandes ríos que forman un paisaje a la vez poético y poderoso. La fortaleza de Kalemegdan corona una colina que domina el punto donde los ríos se encuentran, lugar en el que el atardecer tiñe el cielo de un resplandor dorado. Abajo, los cafés junto al río, los senderos para pasear y los muelles flotantes son espacios donde los vecinos disfrutan de tardes frescas y tranquilas. El sur de Serbia es un mundo completamente distinto. Las montañas se elevan abruptas y escarpadas, los bosques crecen densos y salvajes, Zlatibor y Tara son dos destinos destacados, donde el aire es puro, los pinos susurran todo el día y las casas tradicionales de madera, con tejados empinados, aparecen entre la niebla matinal. El lago Peručak es tan claro como un espejo, reflejando picos rocosos y nubes errantes. La gente de aquí vive despacio, conserva sus tradiciones culturales y siempre está dispuesta a ofrecer un cálido vaso de raquija a los huéspedes venidos de lejos en una noche fría de montaña. A lo largo del Danubio, el desfiladero de Đerdap, conocido también como las Puertas de Hierro, se considera la mayor maravilla natural de Serbia. Acantilados verticales, ríos profundos y bosques por todas partes crean un escenario que resulta a la vez grandioso y misterioso.
Aquí se alza la estatua pétrea de Decébalo, el gigantesco rostro del rey Dacio tallado en la pared rocosa, como si custodiara la historia de estas tierras fronterizas, ¿no? Y no hay que olvidar los antiguos monasterios diseminados por todo el país: Studenica, Yerdap, Sopochani, construcciones de piedra gris, cúpulas bizantinas e interiores cubiertos de frescos desvaídos. No son solo lugares de culto, sino espacios donde vive la memoria de la nación. Serbia no carece de festivales, pero cuando se trata de algo verdaderamente único, hay que mencionar el Festival de Trompetas de Guča, el mayor festival de bandas de metales del mundo que se celebra cada año en la localidad de Guča, en el oeste de Serbia. No es solo un evento musical, es un fenómeno cultural, un lugar donde toda una región montañosa resuena con sonidos salvajes y ardientes, tan marcadamente balcánicos que sería imposible confundirlos con los de cualquier otro lugar. Guča comenzó en 1961 como un pequeño concurso de bandas rurales de metales. Con el tiempo, sin embargo, evolucionó hasta convertirse en un festival de escala internacional, atrayendo cada agosto a cientos de miles de visitantes de todo el mundo a Serbia. No vienen a ver una actuación pulida en un gran escenario, vienen a sumergirse en una atmósfera cruda, apasionada e instintiva, donde la música no necesita traducción para conmoverte. Durante el festival, toda la ciudad de Guča se transforma en un escenario al aire libre. Los sonidos de las trompetas brotan de cada rincón, desde pequeños bares hasta los balcones de las casas familiares. Los vecinos visten trajes tradicionales, bailan, beben raquija y te invitan con gusto a unirte al baile, sin importar de dónde vengas. Es un tipo de bienvenida que no es forzada ni comercializada, solo una celebración pura de vivir al ritmo de la tierra. En los Balcanes, donde las montañas se encuentran con el cielo y los ríos esculpen la tierra, Serbia revela un paisaje a la vez sereno y poderoso. Un país donde cada paso en una colina y cada curva de un río cuenta su propia historia. Al norte, en la llanura panónica, el paisaje comienza con campos abiertos y planos, pero no mucho más allá, el terreno cambia con rapidez. Suaves colinas dan paso a montañas abruptas, densos bosques de pinos y robles, y ríos impetuosos que cortan la roca, una diversidad que sorprende a cualquiera que se adentre en ella. En el oeste montañoso, los parques nacionales y las reservas naturales se extienden por la tierra, recordando a los visitantes que Serbia no es solo ciudades e historias, sino también espacios salvajes que aún conservan huellas de su forma original. El Parque Nacional de Tara es uno de los más extraordinarios. Antiguos bosques cubren la mayor parte de su superficie, con gargantas profundas, cauces fluviales de piedra caliza, acantilados que rozan el cielo y valles llenos de niebla al amanecer. A primera hora la bruma avanza suavemente entre los árboles. Las aves rompen el silencio con sus cantos, y quien se detiene a escuchar puede sentir cómo su ritmo se ralentiza, sintonizando no solo para ver la naturaleza, sino para oírla hablar. En otros lugares, las curvas dramáticas del cañón de Lubac despiertan una sensación diferente. El río serpentea como una cinta plateada entre formaciones rocosas afiladas. En algunos tramos se curva casi 270 grados, creando vistas sobrecogedoras que hacen que uno se sienta diminuto ante lo que contempla. Sentado al borde del cañón, mirando hacia las aguas quietas interrumpidas de pronto por un acantilado vertical, uno siente como si estuviera en el límite del mundo, humillado y al mismo tiempo despertado. Aquí, la naturaleza no solo asombra, desafía la percepción. En el norte, Serbia muestra un rostro más suave, en los humedales y bosques inundables como Ovetska Bara, un área protegida rebosante de vida, más de 220 especies de aves, 50 de mamíferos, 500 tipos de plantas y muchas más. Aquí,
la naturaleza parece apartarse de la corriente acelerada de la vida y elegir avanzar despacio, húmeda, frondosa, silenciosa, pero llena de energía. Al caminar por estos bosques se escucha el suave movimiento del agua bajo las hojas, se ve la luz titilar a través de ramas semisumergidas y uno comprende que hay lugares que no necesitan ruido para ser grandiosos. Experimentar la naturaleza de Serbia es retroceder en el tiempo, a un mundo donde cada bosque y cada arroyo parecen haber guardado leyendas, historias y vidas hace mucho desaparecidas. En Tara, los robles incluyen ejemplares de más de 500 años, cada tronco como un libro abierto de la historia. Y al mirar hacia las cadenas montañosas del sur, donde los picos superan los 2000 metros, uno entiende que la altura no se mide solo en metros, ¿no?, sino en la hondura del sentimiento que despierta cuando estás de pie bajo ellos. Pero no todo permanece intacto. La naturaleza siempre cambia y Serbia afronta sus propios desafíos: el cambio climático, el turismo acelerado y el desarrollo insostenible.